Buen día, yo soy López León Iván Alexander, con matrícula 11979914, del grupo 160 de la materia Análisis basado en datos. Hoy vengo a presentarles sobre las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. Como introducción, la ciencia de datos contiene un gran número de actividades, desde identificar los tipos de información hasta analizar y presentar resultados, siempre buscando encontrar algún dato de valor dentro de un gran cúmulo de datos. Y a lo largo de este proceso se debe considerar aspectos éticos y de privacidad, ya que al estar usando estos datos estás tocando información sensible de muchos usuarios. Primero, ¿cuáles son los tipos de datos que existen? Según UniPython están los datos estructurados, que es información que encaja en algún modelo, ya sea relacional, de red, etc. Y esos tienen filas y columnas bien definidas. Por ejemplo, las transacciones de compras y registros jerárquicos. También tenemos lo que son los datos no estructurados, cuyo contenido formato varía y normalmente no se adapta fácilmente a un esquema fijo, por ejemplo un email, ya que este contiene asuntos, destinatarios y algún texto libre. También tenemos lo que es el lenguaje natural, que puede ser texto escrito o hablado por humanos, únicamente hecho por humanos. Este requiere técnicas de procesamiento del lenguaje para extraer información útil. También tenemos lo que es el generado por máquina, que es información creada automáticamente y habitualmente se maneja en grandes volúmenes y con alta velocidad de generación. También tenemos el que está basado en gráficos, que son basados en la teoría de grafos, nodos y relaciones y permiten descubrir conexiones al superponer distintos gráficos. El audio, imagen y video son tipos de datos que requieren técnicas avanzadas como el reconocimiento de voz o de objetos y tiene alta capacidad de almacenamiento. Ahora, ¿qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? El flujo de trabajo de la ciencia de datos se basa en una serie de pasos o etapas que permiten procesar, analizar y extraer conclusiones de grandes volúmenes de información. De acuerdo con Bantu en 2020, dicho flujo comprende la recolección, el almacenamiento y clasificación, el procesamiento, el análisis, la interpretación y la presentación de resultados de los datos, con el fin de tener mejores decisiones basadas en información confiable. Ahora, ¿cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? La recopilación de datos, con esta se obtiene la información de diversas fuentes, asegurando que sean confiables y actualizadas. Luego tenemos la preparación de datos, que es básicamente la organización, detectar errores y descartar datos duplicados o incompletos, para quedarnos únicamente con la información necesaria. Luego tenemos la introducción de datos, que los datos que son seleccionados se transforman a un formato entendible, que es básicamente un preprocesamiento. Y estos ya están listos para su uso en sistemas como un CRM o un almacén de datos. Una vez que se introducen los datos, pasamos al procesamiento o la limpieza de datos. En esta ya una aplicación de algoritmos de Machine Learning se usa para optimizar y preparar los datos, de modo que puedan utilizarse de forma efectiva en diagnósticos o estudios. Luego tenemos la interpretación de datos, que es básicamente la presentación de los resultados finales en distintos formatos y se tiene que presentar de manera clara y útil para tomar decisiones y mejorar procesos. Al, al final tenemos el almacenamiento de los datos. Estos se guardan en algún almacén de datos bajo las normativas de protección de datos, que estos pueden variar en cada país y su uso es inmediato o en algún futuro, como mejor convenga. Luego tenemos de qué manera se pueden recopilar los datos. Tenemos las maneras tradicionales que pueden ser encuestas, entrevistas o observación directa. Y tenemos los más recientes que son registros transaccionales, redes sociales, sensores, extracción de bases de datos existentes o web scraping. Y estos normalmente los venden compañías que tienen muchos usuarios y se lo venden al mejor postor. Ahora, ¿en qué formatos nos podemos encontrar los datos? Como ya mencionamos al principio, pueden ser datos estructurados que vienen en tablas de bases de datos, en archivos Excel o CSV. En datos no estructurados, que puede ser texto libre como correos electrónicos, documentos PDF o tipo texto, y su contenido es variable y sin algún esquema fijo. Luego tenemos el lenguaje natural,
que este es texto en lenguaje humano y puede estar en redes sociales o en alguna otra plataforma. Luego tenemos los generados por máquina, que son registros estructurados de CSV o logs de servidores web o datos de sensores. Tenemos también lo que son los datos basados en gráficos, que son bases de datos de grafos en Neo4j o nodos y aristas. Por ejemplo, las conexiones en Twitter y LinkedIn. Y por último, en audio, imagen y video. Las imágenes pueden estar en JPG, PNG, el audio puede estar en MP3 o WAV y el video puede estar en MP4 o AVI. Ahora, ¿de qué manera se almacenan los datos? Los datos se pueden almacenar en bases de datos, que básicamente es una colección de datos que se crea para almacenar, acceder y recuperar datos. Los objetos como tablas, consultas e informes, entre otros, comprenden las bases de datos. También tenemos lo que son los almacenes de datos, que un almacén de datos está diseñado para analizar e informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Su principal diferencia es que las bases de datos se usa para registrar datos y el almacén para analizarlos. Ahora, ¿cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Como dije antes, hay diferentes normativas, pero estas dependen de cada país, pero normalmente debemos de tener en cuenta la privacidad y el consentimiento, seguridad y protección, transparencia y gobernanza, evitar sesgos y discriminación, tener el cumplimiento normativo y tener una finalidad ética y beneficio común. Por último, tenemos las citas, que es el contenido que nos dio el docente. Gracias.